La Hora de Maternarte. Yo soy Marta y hoy estoy con Carla. La Hora de Maternarte es un espacio donde hablamos de temas desde una perspectiva pues, profesional, pero un poquito dinámica, también personal. Entonces, poder abordar los temas sin tanta teoría y tanta palabreja. Y hoy vamos a hablar del duelo con Carla, pero antes de eso, Carla, para quien no te conozca, preséntate. Gracias, Marta. Qué bien estar aquí. Lo agradezco un montón. Bueno, pues mi nombre es Carla Barcelona. Me dedico a acompañar a personas en la parte de psicoterapeuta, ¿no? Y bueno, ya no me apetece definirme más. Es como soy humana como Marta y vamos a hablar de esta parte tan perso-profesional que llamo yo, ¿no? Es la vivencia interna y la perspectiva Sí, sí. profesional. Y a mí siempre me decían al inicio en algunos de los centros de prácticas donde estuve y yo tampoco lo entendía muy bien, ¿no? Cuando me decían como cuanto más te puedes trabajar a ti, puedes conocerte a ti, mejor vas a poder acompañar a las personas con las que trabajas, ¿no? A las personas que llegan a la consulta y demás. Y yo no entendía hasta que vivo como algunos procesos y entonces cuando viene a la sesión digo, esto es lo que le está pasando, ¿no? Que evidentemente hay cosas que yo no he vivido y estoy acompañando y puedo entender o acompañar, pero hay cosas, ¿no? Como más cotidianas, ¿no? Pues a lo mejor en algún momento de nuestra vida todos hemos perdido algún ser querido, entonces cuando eso ocurre, puedes acompañar y entender mucho mejor cómo es esa parte. Y antes de empezar a grabar, pues con Carla habíamos estado como compartiendo un poquito por dónde iría el tema, ¿no? Y preparándonos. Y yo le decía que me había pasado que como que me he refugiado como en la teoría, ¿no? Intentando entender, conocer más sobre el tema y es como nada de lo que he leído me ha servido y ha puesto nombre a lo que estaba viviendo, ¿no? Sabéis que el duelo como tiene estas 5 fases. Pues yo la primera que fue no fue como, o sea, sí que tuve el shock porque yo recuerdo que cuando murió mi abuela estaba, o sea, me llamó mi madre y yo lo único que repetía era como, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ahí sí que conecté, pero luego la rabia, la tristeza, como que me he apagado bastante. No he notado mucha cosa, me he puesto a hacer mucho, ¿no? Esa parte no la han, bueno, yo no la he leído, no he encontrado el libro que haya hablado de eso. Claro, a mí me da la sensación de que depende mucho de cómo se vive, de qué persona es, de qué vínculo tienes en ese momento también, ¿no? Quiero decir, ya no solo el vínculo real, sino el momento en el que tú estás vital. Y que muchas veces es como necesario esa distancia, es al menos lo que yo también viví, y yo también me metí mucho en el hacer, con el fallecimiento de mi padre me di como 2 semanas. Y además era todo como muy frío, yo notaba que era frío, pero no me sentía, o sea, no me sentía mal, me medio forcé a que en esas 2 semanas saliera todo para yo volver a trabajar, no salía y yo dije, pero bueno, tampoco quiero estar aquí esperando a que salga, ¿no? También me pareció una decisión como bastante consciente y me puse a acompañar a las personas y cómo en ese acompañar a las personas te entregas, ¿no? Te entregas en plan, así no me miro yo. Claro, si estoy poniendo toda mi energía en el hacer, en el acompañar, en el conectar, ya no tengo energía para mí. Y eso en el fondo, en ese momento a mí me estaba salvando. Y eso tampoco lo he leído en ningún libro, ¿no? En esas estrategias que tienen que ver, yo creo que con cada persona, ¿no? Total. Y claro, al final es lo que te contaba, que se va como acumulando y acumulando. Yo era consciente, me estaba dando cuenta, pero claro, lo que me pedía mi cuerpo era seguir distanciada. Entonces decía, bueno, vamos a respetar eso sin darme cuenta de que cuando llega, pues llega potente, ¿no? Y Y te rompe además esto completa. que cuando ha sucedido y ha pasado como poco tiempo, tú te esperas como un gran estallido de tristeza, porque la pérdida es muy grande y es mucho dolor, pero yo recuerdo como conectar con esa realidad, pues durante un minuto, en ese minuto romperme, llorar y volver, ¿no? Es como súper intermitente y esperando como... Como abro un poco y cierro otra vez, pero es el propio cuerpo el que lo hace, ¿no? No hay decisión consciente ahí. Total. Y esto, claro,
acompañando, ¿no? Es total como esta entrega que dices, ¿no? Y a veces, o sea, no me sale hacerlo como de otra manera, ¿no? Pero tengo como algunas clientas que me dicen, hostia, es que esta palabra que he dicho, tú te has quedado con esa palabra, ¿no? A veces, pues cuando devuelves alguna cosa, ¿no? ¿Te has fijado esta cara que pones? O cuando has dicho esto has movido el brazo, o yo qué sé, has dicho esta palabra y es como, hostia, flipo porque estás como con los 5 sentidos. Digo, claro, es que estoy aquí por y para, ¿no? Pero sí que es verdad que dejé de acompañar procesos de duelo nuevos, ¿no? Si alguien me decía, oye Marta, me ha pasado esto, estoy transitando este momento, he perdido a esta persona, ha fallecido esta persona, ahí sí que lo derivé, ¿no? Y me pasó con una clienta que meses después pues perdió a su abuela también y me dijo, no sé cómo decirte esto, porque sé lo que estás pasando tú. Y dije, a ver, digo, sí que voy a derivar procesos nuevos, digo, pero si tú estás conmigo y es tu necesidad abrir este tema, digo, ya veré yo qué hago después de sesión en mis espacios, ¿no? Es decir, que estamos hablando que nos pusimos en el hacer, pero con un puntito de conciencia y de cuidado, ¿no? Lo que pasa que vamos como a darle espacio a esta parte que nadie habla y nadie dice, ¿no? Porque se presupone, ¿no? Como que el duelo consciente y tal. Y yo me pensaba que lo estaba sintiendo y en realidad estaba súper desconectada. Sí, yo creo que es algo que va como por sí solo, que tiene su propio ritmo, que tiene su propio proceso, que sí que existen como ciertas fases, pero como te decía antes, a veces en un día sientes 3 fases diferentes y en otro día no sientes absolutamente nada y parece que eso no ha existido. Y yo creo que también la conciencia está ahí, ¿no? En el ver bueno, que tú sigues con tu vida como puedes y que si algo te viene de tu hacer de acompañar o de tu día a día, de algo que te encuentras, ¿no? De diferentes estímulos, pues saber que no vas a tener tú la decisión de cómo vas a recibir eso, porque depende del día, depende del momento, depende de muchísimas cosas, pues se va a recibir como el impacto brutal que abre otra vez la puerta o como algo que no. Yo recuerdo que a mí me pasaba mucho que en las sesiones a veces conectaba con las cosas que necesitaba decirme yo y se las estaba diciendo a otra persona y ahí notaba cómo subía la emoción de uy, 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 uy. Claro, yo luego necesitaba en ese momento como pararlo, ¿no? Pero ser muy consciente de que si eso me había removido, pues necesitaba mi espacio donde sacarlo, ver por qué me había removido, y ahí era donde me daba cuenta de que a lo mejor era yo la que necesitaba escuchar eso que le estaba entregando a la otra persona, ¿no? Pero en ese momento no podía permitirme, uy, me ha removido esto, vamos a ver qué. No, entonces, y esto nos pasa a nosotras como terapeutas, pero creo que pasa en todos los procesos de duelo requieren de que sigamos con nuestra vida, independientemente de que eso siga ahí latente. Entonces, necesitamos muchos espacios porque no en todos los espacios donde venga va a poder salir. Claro. Y justamente en esos espacios, para mí uno de esos espacios fue terapia, ¿no? Ir yo a terapia, que ya estaba yendo, pero abrir ese tema, ¿no? Entonces me acuerdo como que recientemente, yo hace poquito que he cerrado como el proceso, ¿no? Y realmente es como contradictorio porque es como casi, no el peor, pero uno de los momentos difíciles, ¿no? De mi vida, de estar transitando como algo complejo por primera vez, algo que yo me estaba como preparando para, pero no sirvió de nada, ¿no? Como esa preparación de alguna manera. Pero a la vez es como, claro, es que no son cosas, en mi caso, ¿no? Como que en terapia es lo que hablábamos, como la fina línea entre, pues sí, pues este es el momento que estoy transitando y que estoy viviendo, son cosas donde yo tengo que poner acción o tener que hacer algo con ello o entenderlo, revisarlo. Al final es como momento vital, ¿no? Pero antes de llegar ahí, habíamos como tenido una sesión donde pues yo me notaba como un poco pandemia, ¿no? Pues como con apatía, con pocas ganas de... Y fue como tirando del hilo y ahí pues mi terapeuta me dijo como unas palabras, ¿no? Y me dijo, claro, ¿y cómo llevas de tu abuela? Y me hizo como repetir las palabras de tienes que dejarla ir, si la dejas ir, la honras. Y ahí fue como, ¿qué? ¿Dejarla ir?
no quiero, no puedo, ¿no? Pero fue uno de los trabajos que tuve que hacer, ¿no? Como intentar hacerme daño, ¿no? En ese sentido de decir, mira, estas flores que me regalaron unas amigas del día que, ya las tiro, ¿no? Las había secado y eran bonitas, pero ya las tiro. Ir a su casa como a verla, ¿no? Porque ahora vive gente allí, pero ir a su casa a verla como para tomar contacto con la realidad, ¿no? Porque hay una parte que como que estaba alejándose, ¿no? De eso. Y en ese punto, en lo de las sesiones de terapia, es donde quería también entrar, y con esta evitación necesaria como para el cuerpo, pero inconsciente para la mente, ¿no? Y lo relaciono más allá del duelo también con esta parte de evitación en sesiones, ¿no? Que es lo que te decía de, a veces como, jo, es que estoy en bucle, ¿no? Es que estoy como, la terapia no me sirve, ¿no? Y a veces siempre hago como una pregunta, ¿no? De, ¿la terapia no te sirve o hay algún punto, hay algún tema en el que no estás queriendo entrar, ¿no? Que evidentemente pues te estás protegiendo porque sacarlo, abrirlo duele, pero es como no funciona porque estás poniendo sobre la mesa cosas que no son las que necesitas, o realmente has dicho, no, mira, hasta aquí mi proceso está acabado. No sé si tú te has encontrado con eso. Sí, 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 sí. Y además esto también me ha llegado a pasar a mí como paciente, ¿no? Esta expectativa de que sea el profesional el que llegue a donde yo quiero llegar, ¿no? Y bueno, y es comprensible, ¿no? También nos da mucha información esa parte de no puedo yo sola entrar aquí, pero muchas veces aparece como ese rol de como muy pasivo de, bueno, pues ya me preguntará, ¿no? Por esta parte. Y es como pues sí o no, porque es algo que necesita salir y sobre todo yo creo que lo más importante es el poder hablarlo, ¿no? El poder decir, oye, hay algo que no está, ahí es donde se puede indagar, pero si aparece esta expectativa que no llega como a culminarse, claro, esto puede afectar un montón, ¿no? Y yo creo que también con el tema del duelo, como que es algo que es como, claro, esto que hablábamos el otro día de superar, ¿no? Es como, quiero sacarlo como, que es otra forma de evitar, ¿no? Para que pase ya y ya me visualizo en esa parte de superación. Es como si lo saco, entonces, claro, quiero que salga, pero no quiero que salga porque no quiero dejar ir, pero quiero pasar el proceso por encima y llegar al final. Y es como súper importante tener en cuenta de que no hay un final. Que cuando tú echas de menos a alguien y quieres a esa persona que ya no existe, ya no está en este plano, mientras la sigas queriendo, va a seguir doliendo. Puede que el dolor tenga muchísimos matices, cambie, se transforme, sea más llevadero, a veces no llevadero. Incluso la parte de intensidad, yo nunca me atrevería a decir que se acaba. No me atrevería. Puede que sí, puede que haya muchas personas que llegue un momento del duelo en el que ya no sienten el dolor con esa intensidad, pero yo no me atrevería a afirmar que esa intensidad en algún momento se va a acabar, aunque sea una vez al año. ¿Sabes? Una vez cada X tiempo. Creo que también es una forma de drenar de nuestro cuerpo, de decir, joder, ojalá esto no fuera así, ¿no? Que muchas veces es como ese concepto de superar, que es como, ya lo he aceptado completamente, ya he aceptado que se ha ido y ya está. Y es como, que no tienes por qué llegar ahí. No te preocupes, no tengas presión, no tengas prisa, ¿no? Total, esto que dices me resuena como a las sesiones donde caen como las expectativas de los padres, ¿no? Que al final también es un duelo. Y recuerdo en una sesión como reciente, ¿no? Que es como doloroso acompañarlas porque te llega, ¿no? El dolor de la pérdida en el fondo. Y decía una persona, jo, es que yo hace mucho tiempo ya que esa persona estaba viva, ¿no? Pero a nivel emocional, pues no estaba. Entonces decía, hostia, es que ahora me doy cuenta como que hace mucho tiempo que me siento sola, ¿no? Porque me siento abandonada por esta parte, que era su madre, ¿no? Y decía,
no sé si alguna vez, ¿no? Si ahora que soy consciente de esto, no sé si alguna vez dejará de dolerme, ¿no? Y claro, es un poco lo que tú dices, que a veces, de hecho, en alguna formación, ¿no? Igual que te dicen como sospecha cuando alguien te dice, no, mis padres súper bien, yo tuve una infancia maravillosa, fui una niña muy feliz, ¿no? Es como todo estupendo, que ahí te dicen sospecha en esta parte cuando, bueno, yo ya lo he superado, yo ya me he trabajado mucho, ¿no? Es como sospecha de esa parte porque quizá hay una parte Sí, emocional que está ahí como, esto duele, no sí. entres ahí. Eso es como ese mensaje de por aquí no, por favor, respeta este espacio, no lo toques, es como medio sagrado, ¿no? Y es esa parte de, ok, pues sí, obviamente lo voy a respetar, pero también habrá que tener en cuenta que hay algo, ¿no? Que hay algo ahí. A mí me gusta llamar, a la parte de los padres, me gusta llamarla la caída del pedestal de los padres, que es súper necesaria para, es evolutiva, ¿no? En el sentido de que necesitamos desprendernos de esas figuras para poder resurgir como personas autónomas, ¿no? Que pueden lidiar con la vida sin esa búsqueda de seguridad a través de las figuras. Pero bueno, también nos da mucha información de que a veces no estamos preparados para dar ese paso. Y aunque a nivel evolutivo nos lo esté pidiendo, necesitamos seguir agarrándonos ahí por algo, ¿no? Y yo creo que también el duelo con los padres, claro, yo he hecho un duelo de fallecimiento, pero precisamente con mi padre, ¿no? Entonces, hay algunas amigas o pacientes o compañeras que hacen sus duelos con familia cercana como madre o padre y lo veo muy similar, quizá incluso en algún sentido, con muchísimos matices. En mi caso puede ser más sencillo porque esa persona no está en este plano. Yo creo que los duelos, cuando se viven con una persona que está presente en la vida, se viven como más angustiosos porque hay como una sensación de posibilidad de poder hacer, ¿no? De poder conectar, de poder decir, de poder hacer algo como para solucionar Claro, en ese la conexión superar, ¿no? como que aún es posible, ¿no? Entonces... Exacto. Y cuesta muchísimo más a lo mejor aceptar lo que tú venías diciendo, ¿no? Esos cambios de emoción, esa sensación de abandono, de que la persona emocionalmente ya no está ahí, pero sigue presente. Entonces, quizá la parte de enfado puede ser como mucho más grande que a lo mejor en un duelo, a lo mejor, obviamente depende del duelo, ¿no? Pero en un duelo por fallecimiento, como que hay una sensación de no me queda otra, ¿no? De sí, podría haber, pero yo no tengo posibilidad. Claro. Cuando en realidad lo que necesitamos es más o menos lo mismo, que es hacer el duelo una, ¿no? El decir, necesito comunicar algo. Claro, si la persona no está en este plano, yo digo, voy a escribir una carta, voy a hacer algo, y ahí me animo a hacer cosas por mí misma. Pero si la persona está presente, es como, no es suficiente. ¿Cómo que no? ¿Lo has probado? ¿Has podido verte en esa comunicación que no tiene un receptor, que esa es más segura para ti, realmente? Pero es como no, es como que necesitamos al otro, ese apego ahí. Total, total, porque además a veces es como, ya, y yo voy a escribirle y él no va a cambiar, o ella no va a cambiar, ¿no? Sí, Y al ahí final está el digo, duelo. claro, digo, y qué difícil, ¿no? Digo, Sí. no va a cambiar, entonces, o sea, cuando ya hemos, y sobre todo como en diferentes como procesos, ¿no? Pero cuando ya hemos intentado hacer nosotras el movimiento, ¿no? De mira, pues sé que mi madre me puede ofrecer esto, sé que mi padre me puede ofrecer esto y no les puedo pedir más porque no me lo pueden dar. Cuando seguimos como de aquella manera esperando que cambie, no es como seguir en lo mismo, ¿no? Como en el hacer que decíamos de antes, de ponernos como productivas, aquí es como sigo haciendo para no quedarme ahí, porque es que claro, quedarme ahí es que lo entiendo perfectamente, Es es doloroso. incomodísimo, Mm, sí, mm, totalmente. Es como esa sensación de tener que, porque no se elige, ¿no? Aceptar, integrar una realidad que tú no has elegido y que tú no quieres y que tú sientes que no la necesitas. No es mm, algo que mm, te vaya a venir bien mm, en ese principio, ¿no? Es súper incómodo. mm. Y mucho, Y, se necesita mucho abrazo ahí, en esa mm, parte. y te voy a decir, digo, incluso igual que en el duelo de las expectativas, ¿no? De lo que nos hubiera gustado recibir, ¿no? De los padres,
yo siempre digo, cuando tenemos una sesión, digo, espérate a que esto se repose, porque salgo de una sesión y le quiero decir todo lo enfadada que estoy porque esto fue muy injusto y porque lo hicieron fatal. Salgo de otra sesión, jo, es que lo hicieron como pudieron, con lo que tenían, me siento agradecida por lo que me han dado, ¿no? Y es como ahí, incluso con el duelo por fallecimiento, a mí también me ha ocurrido, ¿no? De pensar como de rituales, incluso con una amiga habíamos hablado que también estaba transitando un duelo y decía, ay, he pensado como en hacerme un tatuaje, ¿no? Y todo esto como también va cambiando, ¿no? Se va reposando. Y habíamos dicho como, vamos a dejarle como espacio, dale como un año, a ver si en un año sigues pensando lo mismo, ¿no? Claro. Y al final es esto, el atravesarlo tiene que ver con esto, con a lo mejor no hay pasos que seguir o cosas que hacer, ¿no? Porque yo sé que hablaremos de esto y que a lo mejor hay personas que nos entienden y que también están viviendo por lo mismo y dirán, vale, entonces, con lo que estáis diciendo que os ha pasado, ¿qué hago? ¿No? Entonces, el famoso cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy? Que tiene como esa sensación de querer pasar rápido por algo, ¿no? Por algo que normalmente suele conllevar alguna emoción más desagradable, ¿no? Y sí, al final, conectar con lo que va viniendo sin necesidad de hacer nada al respecto, así es como muchas veces defino yo la aceptación emocional, ¿no? Es como, puedes hacer cosas, puedes hacerlas con las emociones, pero no necesitas hacerlo. Cuando hay esa necesidad imperiosa de hacer, cuando sientes, es porque en el fondo también hay una necesidad de que esa emoción se vaya, ¿no? De que se transforme, de que cambie, de que algo cambie. Y es esa sensación de no estar aceptando la realidad, que es que no lo sabes. Puede cambiar, por supuesto, pero no lo sabes. No porque hagas algo va a cambiar. Cuando más nos metemos en los procesos, veo como más finas líneas, ¿no? De esto, porque pienso, claro, siempre hablamos como de autocuidado, de qué cosas puedo hacer para sentirme bien, pero luego cuando esas se utilizan, ¿no? Para no contactar con... No es como, no, pero si al final, pues si habíamos dicho que yo tengo tendencia como a desconectarme, entonces estaba haciendo esto, o yo tengo tendencia como a, no sé, como a ponerme como más pasiva, pues me empiezo como a activar, ¿no? Entonces es como ya, pero lo estás haciendo para, ¿no? Con el objetivo de que no es sentirse mejor, sino dejar de sentir. Sentirse peor, exactamente. Cuando en realidad el objetivo realmente necesita ser sentir. Pero si con cero expectativas, claro que hacer este trabajo de soltar es telita. No es porque nosotras lo digamos aquí ahora, ya está, pues yo suelto. No, tiene que ver con mucha historia y con muchas cosas aprendidas, ¿no? Y con muchas estrategias que nos han servido para no soltar y poder detectarlas y poder comprenderlas y atenderlas y poder como decir, vale, primero lo acepto, que no quiero aceptar, ¿no? Aceptar el rechazo y de ahí voy soltando. Pero muy poco a poco, cada día un paso, ¿no? Exacto. Es que ahí es la cosa, ¿no? Como tenemos que aceptar es como que esté resuelto, ¿no? Y aceptar muchas veces es, pues me doy cuenta que me cuesta soltar. Pues ahí ya estoy aceptando mi situación, mi momento, claro. ¿no? No estoy exigiendo. Esa es la realidad. Debería de soltar, que es cosas que yo me he dicho también, de, a ver, pues han pasado 8 meses, pues ya debería estar mejor, no sé por qué estoy aún así, ¿no? Entonces, alguien como desde fuera piensa, bueno, 8 meses, no es tanto, ¿no? En pandemia, pero para mí era como, esto ya debería estar también, ¿no? Esta prisa, pues ¿por qué? Por lo que decimos, ¿no? Que es incómodo y de hecho, pues por eso hacemos este cómo, porque al final no hay un manual y estamos explicando de qué nos ha pasado a nosotras, cómo nos hemos sentido, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos podido acompañar, qué hemos necesitado hacer, pero al final no hay un cómo, sino dejarse llevar, pero claro, ¿cómo cuesta esto de no controlar? Claro, dejarse llevar sabiendo que no te vas a dejar llevar.
Sabiendo que te vas a descubrir a ti en algún momento intentando ir más deprisa, intentando evitar, intentando hacer, ¿no? Sabiendo esto. Que suena muy bien, ¿no? El dejarse sentir, claro. Sí, pero es que vas a sentir de todo. De todo, de todo, de todo. Total. Ay, no sé, Carla, si para ir terminando, si quieres añadir como alguna cosita más para quien nos escuche, vea. Simplemente el permiso. El permiso a todo, ¿no? Si hay alguien que necesita un año entero, desde un fallecimiento, desde un duelo, hasta abrir la emoción, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Otra cosa es que las cosas que estén pasando en ese año le limiten a la persona para seguir con su vida. Ojo, ahí sí se va a necesitar revisar, acompañamiento, etcétera, ¿no? Tiene todos estos matices, pero que no hay una forma, que haya un permiso de vivir el duelo tal y como una persona lo puede sentir, sin buscar la perfección de lo que tiene que ser, ¿no? Eso claro. Es con lo que me quedo. Exacto, porque habrá muchas experiencias parecidas, ¿no? Cuando compartimos desde aquí, es como, hostia, yo también me he sentido así, a mí también me ha pasado esto, y aún así, lo que siempre decimos es como, nadie, pero nadie, por muy bien que lo explique, va a poder entender lo que tú estás sintiendo, porque la relación que tú has perdido era tuya y solo tú sabías lo que había, ¿no? Pueden acompañarte, pero va a ser difícil como poder sentirte del todo completa, ¿no? Porque al final es un vacío y a veces lo intentamos llenar, ¿no? Como que no se note, pero no, es que eso está ahí y va a estar, claro. Mira, se me ponen los pelos de punta, no sé si es el aire acondicionado o la conversación. Todo pero un poco. Me da que tiene de eso. Bueno, pues Carla, muchas gracias por este encuentro como tan metidas como un poco en lo oscuro, porque es incómodo, pero con esa luz que yo creo que ha estado aquí todo el rato y que yo al menos he sentido, ¿no? El poder compartir y hablar de esto con toda tranquilidad y naturalidad, como debería ser en el fondo, ¿no? Pero bueno, gracias por venir a la hora de maternarte y ha sido un placer. Gracias, Marta, de verdad, me ha encantado y sí, súper necesario hablar de esto. Gracias.